Hoy hablaremos sobre un camino crucial en la historia del Imperio Romano. La fundación del dominado es el momento en el que el poder del emperador se volvió absoluto y autoritario, y Roma trató de sobrevivir a una profunda crisis. Crisis del siglo III y ascenso de Diocleciano. A finales del siglo III, Roma estaba al borde del colapso, guerras civiles, invasiones y crisis económica. Todo cambió en 284, cuando Diocleciano ganó la guerra de sucesión, tras la muerte del emperador Caro. Fue el inicio del dominado, una nueva etapa del imperio más autoritaria y centralizada, que dejaba atrás el principado, la rebelión bagauda y la tetrarquía. Al llegar al poder, Diocleciano enfrentó una rebelión campesina en la Galia, el movimiento de los bagaudas. Para controlarla, nombró como emperador a Maximiliano y luego estableció la tetrarquía, 2 Augustos y 2 Césares, dividiendo el imperio entre Occidente y Oriente. Aunque al principio funcionó, tras su muerte estallaron guerras civiles. Finalmente, Constantino logró unificar todo el imperio en el año 324. Reformas políticas y sociales. Diocleciano y Constantino impulsaron profundas reformas, reforzaron el ejército, organizaron impuestos y crearon una administración más compleja con diócesis, vicarios y duques. El Estado se volvió mucho más burocrático, con una ceremonial imperial exagerada y una vuelta al poder con la vieja aristocracia senatorial. También se endurecieron las normas sociales. Se prohibieron los matrimonios con esclavos, se restringió el divorcio y se consolidó una sociedad más jerárquica. La cristianización del imperio. Diocleciano fue duro con los cristianos, emitió edictos que prohibían su culto y muchos fueron perseguidos. Pero en el 313, Constantino y Licinio proclamaron la libertad religiosa con el Edicto de Milán. Constantino se convirtió, apoyó la construcción de iglesias y el Concilio de Nicea en 325, que definió la divinidad de Cristo frente al arrianismo. Finalmente, en el 380, el emperador Teodosio hizo oficial el cristianismo con el Edicto de Tesalónica. Constantinopla, nueva capital del imperio. Constantino fundó una nueva capital, Constantinopla o Nueva Roma, en el Bósforo, estando en una ubicación estratégica. Allí estableció un nuevo senado y convirtió la ciudad en el centro del poder oriental, reflejando la creciente importancia del Oriente romano. Reforma monetaria y recuperación económica. Diocleciano intentó frenar la inflación con un edicto de precios, pero fue en vano. La solución llegó con Constantino, que creó el sólido de oro, una moneda que reactivó el comercio. Se financió fundiendo el oro de templos paganos y explotando nuevas minas. La economía volvió a florecer, junto con el esclavismo, que creció tanto que hasta algunos esclavos tenían sus propios esclavos. El cambio climático y Adrianópolis. En el siglo IV vivió un clima más inestable. La estepa eurasiática se secó entre el 350 y el 370 y pueblos nómadas como los hunos emigraron hacia Europa, presionando a los godos, que pidieron refugio en Roma. Fueron maltratados, se rebelaron y vencieron al emperador Valente en la batalla de Adrianópolis en el 378. A partir de ahí, Roma tuvo que aceptar su presencia como pueblos federados dentro del imperio. La cristianización del calendario. Exacto, también cambió el calendario. Constantino promovió que la iglesia adaptara fiestas paganas al cristianismo, como por ejemplo el 25 de diciembre, Antiguo Sol Invictus, que se convirtió en la Navidad. Muchas festividades romanas pasaron a ser cristianas, como el 8 de septiembre, que antes era para Demeter, y pasó a celebrarse en honor a la Virgen María. Desigual recuperación rural y diversidad cristiana. La recuperación económica no fue igual para todos. El mundo rural de Occidente, como el interior de Hispania o Italia, no se recuperó del todo, afectado por las sequías que dañaron cultivos claves como la vid y el olivo.
En el plano religioso, el cristianismo tampoco era uniforme. Habían muchas corrientes o ramas, como arrianos, maniqueos, catafregos o los seguidores de Prisciliano, estos últimos muy influyentes en Hispania. El auge urbano en el Bajo Imperio, y pese a todo las ciudades crecían. Roma llegó a tener 700.000 habitantes gracias a subsidios de pan, vino y tocino. Constantinopla pasó de 30.000 habitantes a 300.000 habitantes en un solo siglo. Antioquía, Cartago y Alejandría también superaban los 100.000 habitantes. Era el renacer urbano de un imperio que se transformaba profundamente. En conclusión, el dominado fue mucho más que un cambio de gobierno. Fue el intento desesperado de Roma por reivindicarse, adaptarse y seguir viva en un mundo que ya no era el mismo.